Ok, creo que ahí estamos. ¿Listo? Creo que hemos alcanzado a visualizar el video. ¿Qué vamos a realizar a continuación? Vamos a compartir un poquito con algunos compañeros. ¿Qué reflexiones te deja este video? ¿Qué identificaste? ¿Cuál es el mensaje principal detrás de este video? Lo que vamos a hacer es que vamos a regresar nuevamente a los grupos. Vamos a tomarnos unos 4 minutitos y compartir algunos insights con los compañeros. ¿Cuál es el mensaje que me dejó el video? ¿Qué entendí? ¿Qué comprendí en términos generales? 4 minutitos, compartimos brevemente con algunos compañeros algunos insights y regresamos para continuar a revisar este tema. Vamos allá. Que mamen. Ahora sí ya te puedes mover, ¿no? Ujú. Sí, ya. Genial, genial. Vamos a esperar a que terminen de regresar. Dale, de una. ¿Listos? Ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿No los corté? Espero no haber cortado alguna No, no, justo a conversación. tiempo, justo a tiempo. Excelente, genial. Nada, ¿qué podemos compartir? ¿Algo que quieran compartir como conclusión de lo que salió en la conversación del grupo? ¿Qué diríamos? ¿Qué podríamos rescatar? Sí, Creo que Luis. Ujú. debemos de estar en vanguardia, la misma competencia, las mismas necesidades, ya nos alcanzó el futuro y es uno de los puntos que me llevo del video, ¿no? Debemos Correcto, estar en vanguardia. correcto. ¿Quién más? ¿Alguien más que quieran compartir? Ujú. Dentro del video y la conversación, pues como estuvimos reflexionando, el cambio es lo único constante y adicional a eso, quien aceleró todo el tema de transformación digital o no en las compañías fue el COVID y al final hay muchas empresas que Ujú. realmente volvieron a su status quo inicial en el cual me vuelvo una empresa tradicional nuevamente porque estoy en lo que conozco y necesito mantenerla más que innovar. Entonces ahí Claro, es un poco el reto de reinventar los modelos de negocio porque te reinventas o mueres. claro, por supuesto. No sé si ustedes habían escuchado justamente esto que menciona Karine, que es Karine, ¿verdad? Es súper, súper importante. Bienvenidos a la era de la transformación, en pocas palabras, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día la transformación es el centro de atención para muchas organizaciones y muchos consultores, asesores, coaches, en términos generales, citan, por ejemplo, estos datos que estamos viendo en esta gráfica como la principal razón para transformar. En pocas palabras, transformarse o morir. Como ustedes saben, a medida que la competencia aumenta, también lo hace la necesidad de innovar. A medida que como organización innovamos más, aumenta por supuesto la competencia y como resultado, las personas de estas organizaciones quieren descubrir cómo cambiar más rápido.
Si nos damos cuenta a nivel organizacional, estos datos describen cómo las compañías no viven tanto como solían hacerlo en el pasado. Hace algunos años ustedes recordarán que las organizaciones, los negocios tenían mucho tiempo por subsistir. Hoy en día, incluso, qué mejor ejemplo que el que mencionas, Albert. El COVID fue un desafío y está siendo un desafío para muchas de nuestras organizaciones. ¿Ok? ¿Cuántas compañías no hemos escuchado que han tronado o que están a punto de y que están en ese proceso de fracasar porque o no supieron o no saben cómo adaptarse al mercado, a la industria, a la nueva normalidad? Y me encanta esto que acabas de mencionar, Karine, porque precisamente tiene que ver con esta evolución empresarial u organizacional. El nacimiento y muerte de muchas compañías es algo normal, es algo natural, forma parte del proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha acelerado por el mundo VUCA, como ustedes saben, un mundo volátil, complejo, incierto, ambiguo, un mundo VUCA en el que hoy en día vivimos. La transformación no puede detener esta situación que estamos mencionando. Pero ¿qué va a pasar? Que justamente nos van a brindar elementos, capacidad organizacional para poder adaptarnos y responder a ese cambio. Como ustedes saben, precisamente dependiendo del mercado, sector, industria en el que nos encontremos, lo único constante que es el cambio. Pero esto es importante. Hoy en día no se trata solamente de que el cambio va a llegar y se va a dar, sino ¿qué es lo que pasa? La velocidad con la que suceden estos cambios. Y aquí es fundamental. ¿Por qué creen que muchas organizaciones están volteando a un tema de agilidad? Por ponerles un ejemplo. Porque tienen que tener esta capacidad para poder adaptarse, responder y adelantarse al cambio. Por ahí mencionan, creo que era Ricardo, mencionabas un meme, Ricardo, que aceleró tu transformación en este momento, ¿no? Y una de las respuestas es, bueno, el CEO, el CFO o el COVID, ¿no? Entonces muchos decían, a manera de broma, esta parte. Quieras o no, tenemos que ser capaces de adaptarnos, porque los cambios llegan. Incluso algunos de estos cambios son más disruptivos que otros, ¿no? Y justamente, personalmente me gusta mucho esta imagen que precisamente nos explica este estudio realizado por Accenture, ¿sí? Donde nos muestra justamente el índice de disrupción que encontramos en diferentes sectores o en diferentes industrias. Cuéntanos, Kevin, de qué va esta parte precisamente. Sí, acá lo que nos comparte es, bueno, cuál es el índice de disrupción actual, es decir, en este momento nuestra industria en que se encuentra, si se encuentra en una etapa de durabilidad, si las cosas se mantienen como estables, por decirlo así, en cierta manera. Y también hablamos de la susceptibilidad de que más adelante en el futuro tengamos una mayor disrupción. Entonces, si se dan cuenta, claro, podemos tener los casos en que hay algunas empresas que se encuentran a un nivel de disrupción actual bajo y que para futuro también no se estima que vayan a tener como de pronto cambios. Y aquí tenemos industria como, no sé, la de las llantas, ahí dice, por ejemplo, la de las bebidas alcohólicas, de pronto la de los químicos, pero tenemos otras industrias que tienen toda la situación contraria, y es que se encuentran actualmente en un nivel de disrupción alto y que de futuro van a seguir con esto, ¿sí? Aquí es donde estamos hablando ya de temas de hoteles y sobre todo ahorita con lo del COVID, más los hoteles ya tienen que mirar cómo van a adaptarse, ¿no? Y que constantemente tienen que estarlo trabajando. También el tema de los bancos, ¿sí? Tecnología, entonces aquí es donde empezamos a ver, bueno, también dependiendo de nuestra industria, siempre el cambio va a estar constante, sea hoy o sea más adelante, el cambio va a llegar. Entonces necesito ir mirando cómo me puedo ir adaptando a esto, ¿no? Claro. Y esto es súper importante lo que nos menciona Kevin. El cambio es inevitable. Queremos gestionar el cambio. Y probablemente algunos de ustedes hayan escuchado de diferentes modelos, marcos de referencia o métodos de gestión de cambio. ¿Ok? Algunos mejores que otros, claro está. Porque para atender esta situación, para resolver esta problemática, pues muchos de nosotros volteamos a ver que existe en el mercado, en la industria, ¿sí? Correcto, Claudia, todo el material se los vamos a compartir. De hecho, pequeño paréntesis, qué bueno que lo mencionas, Claudia. Les vamos a compartir los slides, la grabación de la sesión
Y por cierto, quédense hasta el final porque para los que nos puedan acompañar hasta el final les vamos a enviar una constancia oficial de parte del Lean Change Management como participantes de este evento. ¿Listo? Como les decía, precisamente volteamos a ver a modelos de gestión de cambio para poder atender y resolver esta problemática, ¿no? Y quizá hemos utilizado algunos de ellos. Por ejemplo, quizá esta imagen nos muestra que existen infinidad de modelos o métodos, estándares y marcos de referencia de gestión de cambio. En pocas palabras, existen de todos los gustos, sabores, colores y demás. Pero ¿cuál es el detalle de muchos de estos modelos? ¿Cuál es el problema con estos diferentes modelos? ¿Cuáles consideras que son los principales problemas o desafíos de estos modelos o de algunos que quizá tú has utilizado? Puede que te suenen modelos de gestión de cambio, no quiero decir tradicionales necesariamente, pero que sí están enfocados en ver el cambio de cierta manera. ¿Cuáles serían los desafíos, los challenges, los problemas de este tipo de modelos de gestión de cambios, por decirlo de alguna manera, tradicionales? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? ¿Qué se les ocurre que serían estos principales problemas? Los clásicos... disculpa, bueno. Adelante, Ricardo, si quieres adelante. Bueno, gracias. Un factor común que yo veo es que son todos lineales, ¿no? Los clásicos, en términos de proyecto, diríamos en cascada, ¿no? Eso. Ponen un proyecto y pasamos la etapa concientización, buenísimo, está toda la gente concientizada. Claro. Y eso es recurrente, ¿no? Continuo Claro. y sistémico. Claro. Muy buen punto, Ricardo. Ya vamos a comentar precisamente que este es uno de los principales peros de muchos de estos modelos. Correcto. Adelante, Mónica. ¿Qué más? ¿Cuáles son los problemas del mismo? Prácticamente iba a mencionar esta parte de que están diseñados para proyectos en Waterfall. Y por otro lado, cuando tienes proyectos con esta velocidad de la que hablábamos en el video, los cambios no pueden tardar tanto. Entonces necesitamos modelos que se monten a estas filosofías ágiles para incrementar la velocidad de transformación. Correcto, correcto. Muchas gracias, Mónica. ¿Algo adicional Yo que creo podamos que compartir? adicional no involucramos a las personas, o sea, creemos que ellas quieren nuestro mismo cambio y al final nos vemos que todo el mundo, ¿qué es lo que está haciendo el CEO ahí? Ahí esta gente sí como que le gusta perder el tiempo, esos de recursos humanos sí se la pasan es bobeando, montando cosas que al final no medimos tampoco, ¿no? De hecho, y normalmente si muchas veces en los proyectos no medimos los avances, pues yo creo que la cultura, medir ese cambio organizacional es muy difícil, es un reto, yo creo que es muy, muy complejo, pero que bueno, espero que de aquí salgan buenas ideas. Claro, por supuesto. Y adicional, Kevin, cuéntanos a lo que nos están comentando, ¿cuáles son algunos de los principales retos de este tipo de modelos? Sí, lo que pasa es que también, más allá también de lo que ustedes nos hablan y nos comentan, que es muy cierto, sucede también que nosotros, la forma normal como de pronto nos enseñan es que nuestros cerebros van valorando esa certeza, ¿no? Nosotros siempre buscamos tener como una imagen completa de lo que viene, pensar que podemos predecir todo lo que va a suceder. Y aquí es donde, por eso estos modelos de cambio se dan como en naturaleza lineal, ¿no? Porque nos ayudan a sentir que nos dan como un plan, nos dan esa sensación de que tenemos el control sobre todo lo que viene. Y a veces esa certeza falsa de sentir que sí, me pasaron este plan estructurado al cambio y con esto yo puedo predecir qué va a pasar del día 1 no sé, al día 90 al tercer mes, luego sé qué va a pasar 3 meses después y eso ya me da una tranquilidad de no, ya este cambio lo tenemos manejado. Preferimos esa certeza falsa que no tener ninguna certeza, ¿no? Y lo que sucede también es que nos podemos atascar siguiendo este método, porque como no queremos pensar que de pronto el cambio nos puede volcar todo lo que tenemos cuadrado, todo el modelo que ya planteamos, entonces nos atascamos siguiendo esto, no queremos de pronto ser flexibles a la hora de que nos salga algo nuevo, que nos pueda disruptir esta certeza falsa. Y también sucede que a veces sentimos que está reaccionando al cambio es como estar combatiendo el fuego, entonces por eso como que tenemos aversión a hacerlo, ¿sí? Entonces es importante entender que no es que sea de aposta que pensemos así, yo creo que es la manera como estamos un poco a veces configurados, pero es como empezamos a romper estos paradigmas o esta forma de pensar, ¿no?
Claro. Me encanta mucho lo que mencionaron ahorita y precisamente esto que rescata Kevin. Mucho de los grandes desafíos de estos modelos de gestión de cambio probablemente te pueden sonar cosas como los 8 pasos de Kotter, el modelo ADKAR de parte de ProSci. Muchos de estos modelos populares de gestión de cambio se basan en un pensamiento lineal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, queremos gestionar el cambio, aplica este estándar, aplica estas fases, este proceso, estos momentos. Pero ¿qué crees? El cambio no es lineal. Y ese es uno de los grandes temas. Como el cambio no es lineal y el cambio no funciona de esta manera, es más, no sé si les ha pasado que dicen, estrategia para gestionar el cambio, vamos a hacer todas estas actividades, pasos, etcétera, y no pasan semanas o meses para cuando el cambio ya es otro. O incluso hay que entender el estadio de la organización o la situación actual, hay que hacer un assessment, un diagnóstico, una fotografía. Y ahí estamos, ¿no? Haciendo entrevistas, aplicando cuestionarios, etcétera. Y para cuando tenemos todos esos insights, todas esas datas y todo el elemento para poder hacer la estrategia, ¿qué crees? Probablemente el cambio ya es otro. ¿No les ha pasado? O peor aún, que nos enfocamos y nos enfrascamos en la estrategia, en el plan. Y parece que es algo contradictorio, ¿no? Le estamos diciendo por un lado a las personas, oigan, cambien, adáptense, tenemos que ser capaces de innovar, de ser disruptivos, etcétera. Pero por otro lado, no, estamos apegados y fielmente seguidores al plan, a la estrategia, porque eso ya se vendió, porque se tiene que hacer de esa manera. Y probablemente ya no es ni siquiera válido, ¿no? O está completamente desactualizado. Pero aún así, incluso podríamos seguir estos diferentes modelos de gestión de cambio. ¿Y qué crees? El cambio falla. Aún así, ante todos estos métodos, estándares, marcos de referencias y demás, que existen muchísimos, o sea, existen de todos los colores, como les decía, y para todos los gustos y necesidades que pudiéramos pensar. Pero, ¿qué es lo que pasa? El cambio, y no lo digo yo, sino que, por ejemplo, ProSci, que es uno de los centros de investigación que más le invierte en el estudio del cambio, trae a colación, por ejemplo, datos como estos, ¿no? Y lo dicen diferentes expertos, diferentes conocedores acerca de este tema. ¿Qué es lo que pasa? Jason Little, creador del modelo de Lean Change Management, justamente trae a colación lo que vendría siendo el modelo y diseñó y desarrolló lo que hoy conocemos como el modelo de Lean Change Management. ¿Qué hizo Jason Little, creador de este modelo? Lo que trajo a colación es lo que existe actualmente en diferentes mercados, en diferentes industrias, en diferentes áreas de conocimiento, en diferentes áreas de especialización. Ahorita por ahí mencionaban, creo que fue Mónica, por ejemplo, recursos humanos tiene su enfoque, ¿no? Desarrollo organizacional también tiene su enfoque. También Change Management y por supuesto Agile. Cada una de estas áreas de conocimiento trata de resolver este problema. ¿Cómo le hacemos para que las personas cambien? ¿Cómo le hacemos para que la organización sea capaz de adaptarse y de responder a este mundo VUCA, por ejemplo? Claro, podemos entrar en la discusión de, oye Lorenzo, pero las personas no cambian y tal. Bueno, ya eso será tema para otro webinar o con gusto un link coffee lo podemos hablar sin ningún problema. Pero pasando a esta parte, ¿qué es lo que hizo Jason Little? Lo que hizo Jason, que como les digo fue el creador de este modelo, aplicó lo que hoy en día conocemos como el famoso método Mojito. Este método Mojito lo acuñó justamente el creador de Management 3.0, que se llama Jürgen Apelo. Entonces, Jürgen Apelo acuñó este término que vendría siendo el método Mojito por lo siguiente. ¿Quién de ustedes ha probado un mojito? ¿Qué trae un mojito en términos generales? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué conforma a un mojito? Ron, limón y hierbabuena, creo que es, ¿no? Ok, ron, limón, hierbabuena, ¿qué más? Hielo. Azúcar. Hielo y azúcar, ¿no? Sí, todos apenados, ¿no? No, yo no tomo acá, soy saludable y tal. Tranquilos, no pasa nada. Insisto, estamos en un ambiente de confianza. Imagínense, por ejemplo, tomar cada uno de estos ingredientes por separado.
por ejemplo, masticar la hierbabuena, ¿qué tal le sabría? Agarras hojitas de hierbabuena, masticarla, ¿cómo sabe? O una cucharadita de azúcar, ¿qué tal te sabría? O masticar el hielo, por ejemplo, o como dicen, chuparlo, ¿no? Bueno, dependiendo si hace calor donde están, seguramente, ¿no? Pero, o que, bueno, yo creo que el ron pasa, ¿no? O sea, no hay mucho problema por ese tema. Directamente puede pasar, dirían algunos, sí. Pero, ¿qué pasa cuando mezclamos todos estos ingredientes? ¿Cuál es el resultado? Un delicioso mojito, ¿no? Realmente a algunos ya hasta se les antojó tan temprano. Y ojo con esto, y es súper importante este tema, porque lo que hizo Jason, número uno, es no reinventar el hilo negro, no reinventar la rueda, sino tomar lo mejor de estas comunidades, recursos humanos, desarrollo organizacional, change management, agile, tomar todo esto, tomar lo mejor de cada comunidad, meterlo en una licuadora, ¿y qué creen que salió? El resultado, incluso de todos estos elementos que, ¿cómo le denominó? Lean Change Management, ¿sí? Que es un poco de lo que vamos a hablar durante esta sesión. Lean Change Management no es otra cosa nomás que un modelo de gestión de cambio basado y enfocado ¿en qué? En el feedback. Y me encanta justamente, creo que era, no sé si era Karine lo que mencionaba, uno de los grandes diferenciadores de Lean Change Management, a diferencia de otros modelos de gestión de cambio, es el involucramiento de las personas impactadas por el cambio en el diseño del cambio mismo. ¿Qué significa esto? Permítanme darles un ejemplo. ¿No les ha pasado que a veces decimos, bueno, gestión de cambio en un proyecto, en una organización, y está el experto en gestión de cambio? O está el equipo de gestión de cambio. Ellos saben de cambio, ellos saben cómo se debe de gestionar el mismo, etcétera, ¿no? O sea, porque nadie más. O sea, hay un equipo o una persona especialista en cambio. ¿Lo han visto por ahí? ¿Les suena alguna parte? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas son los que dicen qué debe de pasar, qué debe de suceder, en qué momentos, cómo deben de trabajar ciertas cosas las personas, cuál va a ser la estrategia, todo esto. Pero ¿qué pasa con este enfoque? Seguramente han escuchado el famoso término resistencia al cambio. ¿Les suena alguna parte? ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Además, lluvia de ideas. ¿Por qué las personas se resisten al cambio? ¿Qué se les ocurre? Si tuviéramos que enlistar todas las razones del por qué los individuos se resisten al cambio, ¿cuáles serían? ¿Qué dirían? Incomodar. Incomodidad. Bueno, perfecto, Mónica. ¿Qué más? Incertidumbre. Gracias, Leti. El Por miedo. miedo. Menciona. Miedo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Resistencia también. Desconocimiento, sí. Resistencia, Claudia. Desconocimiento. ¿Qué más? Están Salir de la cómodos zona de como están. confort. Ah, perdón. Precisamente lo que dice María Esther y Karine, ¿no? O sea, zona de confort. Están cómodos donde están, ¿no? ¿Para qué cambiar? Si las cosas funcionan, no le muevas, ¿no? O sea, llevo años haciéndolo de esta manera, no le cambies. Zona de confort. Si me llevan a anotar algunas cosas por el chat también, se los agradecería. Desmotivación, no abrazan la incertidumbre por miedo, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te plantea Lean Change? A diferencia de un enfoque tradicional donde existe una persona en equipo especialista en el cambio, lo que tú haces con Lean Change es involucrar a las personas impactadas por el cambio en el diseño del cambio mismo. Y ojo con esto, no se entienda o no significa que, entonces significa que no voy a cambiar o tengo la posibilidad de decir no voy a cambiar. ¿Qué crees? El cambio, insisto, va a llegar. El cambio se va a dar, te guste o no te guste. Pero la gran área de oportunidad es en el cómo. ¿El qué? O sea, el cambio se va a dar. La pregunta importante que podríamos trabajar acá es ¿cómo? Involucrando a las personas. ¿Ustedes han participado, se han involucrado en algún cambio? No sé, en la mejora de un proceso, no sé, en el despliegue de una herramienta, de una tecnología, de un sistema, de una aplicación en su compañía. ¿Qué pasa si ustedes llegan e implementan esta solución, este proceso, este sistema o esta nueva forma de trabajar en una empresa?
¿Ustedes creen que las personas van a decir, ah, sí, Lorenzo, qué bueno, es lo que estaba esperando, genial, ya a partir de hoy lo voy a hacer así? No funciona así. O bueno, si están esperando que funcione así, oh sorpresa, ¿no? Hay una realidad. Déjenme decirles que no te va a funcionar. Seguramente quienes lo han vivido se darán cuenta y me dirán, sí, tiene toda la razón. Pero bueno, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y ojo con esto. Parte de lo que me gusta del enfoque de Lean Change es que justamente, adicional a todo esto que venimos mencionando, agrega algunos guiones relacionados con varias cosas. Número 1, somos personas. Y me encanta esta parte de Lean Change. El punto central, el punto medular de la gestión de cambio es la persona, el individuo. ¿Saben ustedes que muchos de los enfoques anteriores que mencionábamos como modelos tradicionales de gestión de cambio, algunos de ellos ignoran esta parte? No todos, pero algunos sí. Lo más importante es el proceso, el estándar, la fase, la etapa, el artefacto, la salida. Y pensamos que con tener X cantidad de artefactos ya con eso el cambio se va a dar. Y no es así. Pero no solamente eso. Una de las cosas que vamos a ver en este enfoque de Lean Change es que es particularmente adaptable al contexto y al entorno en el que nos encontramos. ¿Por qué? En lugar de ser un modelo lineal y prescriptivo, lo que nosotros vamos a trabajar a través de Lean Change es un enfoque basado en la experimentación. Pero ojo con esto. Por favor, no caigamos en la falacia de que ahora todo le llamamos experimento. No sé si lo han escuchado en los últimos meses. Todo es un experimento y la única razón de hablarlo es que no sabemos qué vamos a hacer, por eso le llamamos experimento, ¿no? No va de ahí, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nosotros trabajamos en Lean Change es el enfoque que seguimos para poder desplegar y llevar a cabo el despliegue de algunos cambios a nivel equipo o a nivel organizacional. Por ejemplo, esto es otra de las características interesantes del Lean Change. Tú puedes utilizarlo para desplegar cambios en un equipo, en un área, llámale departamento, dirección, vicepresidencia, o a nivel organizacional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para ello, Lean Change Management nos brinda este ciclo. Insights, opciones y experimentos. Y vean ustedes que el subciclo, o perdón, que el momento de experimentos tiene un pequeño subciclo, donde vamos a darnos cuenta que un experimento como tal se prepara, se introduce y se revisa. ¿De acuerdo? Vamos haciendo doble clic a cada uno de estos elementos como para poder ir interiorizando en qué consisten cada uno de estos momentos. Pero antes de ello, premisa importante. Lean Change Management es un modelo. No es un proceso, no es un estándar, no es una metodología. Es un modelo. Es un marco de referencia como tal. ¿De acuerdo? Si bien, como vamos a ver ahorita, hay un ciclo, no necesariamente hay que aplicar todo el ciclo, todas las técnicas, todas las herramientas que te plantea Lean Change. Depende mucho del contexto en el que te estés encontrando en ese momento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos me están siguiendo? ¿Listo? Tomen nota de lo siguiente. Vamos viendo cada uno de los momentos del ciclo de Lean Change Management. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el primer punto tiene que ver con Insights. ¿Qué significa Insights? ¿De qué va? Cuéntanos, Kevin, en términos generales, ¿en qué consiste justamente este primer punto del ciclo de Lean Change? Claro, acá es cuando llegamos como equipo de cambio, como esas personas que quieren empezar a implementar y nos decimos, bueno, ¿cómo podemos conocer mejor a la organización? ¿Sí? Muchas veces nosotros no vamos a ser parte de esta organización, puede que lleguemos de manera externa y no tenemos toda la información que requerimos. Y nos es difícil de pronto empezar un cambio asumiendo cosas y pensando que con la información que podamos plantearnos en una reunión ya sea suficiente, ¿no? Entonces acá es donde empezamos a mirar, bueno, ¿qué normas puede la empresa ya tener? ¿Sí? Bajo qué normas organizacionales ellos están trabajando,
qué tipo de información yo voy a requerir antes de ya empezar a experimentar, de ya empezar a implementar ciertas cosas, qué información me puede ser útil. Por ejemplo, puedo saber, digamos, el ritmo al que las empresas llevan el cambio, ¿sí? Seguramente ellos ya han llevado algunos cambios de manera pasada, ya han tenido que sufrir ciertas cosas, llevar ciertos cambios, no sé, que entró una nueva herramienta, que implementaron un nuevo proceso. Entonces, ¿cómo les ha ido con esto? ¿Qué tipo de velocidad han tenido para manejar estos cambios? ¿Qué enfoques con ellos podrían funcionar mejor? Todo este tipo de preguntas que nos podemos ir haciendo surgen de este tema de insights, ¿no? ¿Y cómo puedo yo manejar el tema de insights? Bueno, hay desde diferentes formas sencillas como observación, como reuniones con las personas, qué información puedo recolectar en ese día a día hablando con ellas, aunque también podemos hacerlo con algo ya más estructurado como encuestas, entrevistas. Entonces es a través de los insights que empezamos recolectando información. Aquí no estamos haciendo nada más, sino recolectando toda la información que me va a ser útil a mí o a las personas que están en este equipo de cambio y que son los que van a empezar a diseñar diferentes estrategias para abordarlo. ¿Listo? Correcto. Probablemente hayas utilizado algún método, algún modelo o estándar de gestión de cambio y algunos de ellos proponen, bueno, haz un diagnóstico, ¿no? Toma una fotografía de cómo está la organización, el equipo, el área, etcétera. Y digamos que si no es equivalente, pero si algo cercano a esto utilizamos el Lean Change, es como esta parte, Insights. Aquí es donde tú entiendes y detectas cuál es la problemática que queremos resolver. ¿Cuál es la necesidad que queremos trabajar en el equipo o en la organización? ¿Ok? Y esto es súper importante, entender la problemática o la necesidad que queremos resolver, porque a partir de que hemos detectado cuál es la misma necesidad, la misma problemática, el siguiente momento del ciclo es súper importante, que se llama opciones. ¿Cuáles son las diferentes opciones o alternativas que tengo a la mano para poder resolver esta problemática o esta necesidad? No sé, supónganse, por ejemplo, que ustedes quieren trabajar cosas en un equipo. ¿Por qué? Porque son los líderes del equipo o de los equipos, son los coaches, son los consultores, eres un Scrum Master. Perdón por utilizar algunos términos o etiquetas que probablemente estén relacionados con agilidad y que no nos sean tan familiares, ¿no? Pero si es así, con toda confianza lo pueden preguntar. Suponte que eres una persona que está facilitando, acompañando a los equipos para términos prácticos. O eres el líder del equipo. Y tú te das cuenta que, por ejemplo, en un equipo hay ciertos problemas, ciertas necesidades. Por ejemplo, ¿qué pueda pasar? Es común que ¿qué problemáticas pudiéramos tener en un equipo? Falta de comunicación o poca comunicación, poca colaboración dentro del equipo, no sé. La moral, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, coronavirus, trabajo remoto, home office, etcétera, o teletrabajo, pues ¿cómo está la moral del equipo, no? El team building del equipo, por ejemplo, bueno, ¿cómo está esta parte de cohesión e integración del equipo? Probablemente nos ha afectado. O esta confianza del mismo equipo, o hasta su seguridad psicológica. En fin, ¿cuál es el mensaje acá? Un equipo tiene muchos problemas. Digo, lo estoy acotando un equipo como para tratar de hacer un ejercicio, ¿no? Ahora, probablemente, ¿cómo detecto cuál es el problema del equipo? Probablemente a través de la observación. Miras a un equipo, escuchas al equipo, participas de los eventos o reuniones o sincronizaciones que el equipo hace, no sé, en el daily, en el planning, en el weekly, ¿sí? Cuando el equipo interactúa, ¿qué tanto el equipo comparte información? ¿Se hablan entre ellos? ¿Participan este tipo de cosas? ¿Se ayudan unos a otros? O a lo mejor simple y sencillamente haces una retrospectiva, ¿sí o no? Y como resultado de la retrospectiva te das cuenta, el equipo se va a dar hasta con la sartén, ¿no? O sea, duro, complicado el tema, ¿sí o no? Bueno, no nos pasa en nuestros equipos, estoy hablando de una organización muy lejana, ¿no? No pasa, no nos pasa acá a nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Digamos que tú hiciste una observación, tuviste entrevistas, hiciste una sesión de one-on-one, por ejemplo, o retrospectivas. O sea, todas estas son ¿qué? Técnicas o hasta una encuesta, ¿no? Técnicas para recopilar ¿qué? Insights y detectar, bueno, realmente cuáles son los problemas o necesidades que me gustaría afrontar. Suponte que a lo mejor voy a trabajar dos cosas. El tema de
de la confianza y de la seguridad psicológica en el equipo, o que voy a trabajar la comunicación y la colaboración en el equipo. La pregunta importante acá es, ¿cuáles son las diferentes opciones que debo de considerar, evaluar, para poder trabajar la seguridad psicológica, la moral, la confianza en el equipo e incluso la colaboración y la comunicación? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre para estos dos temas? Perdón por dar dos ejemplos, pero para uno o para otro, ¿qué se les ocurre? Opciones, ideas, alternativas para poder trabajar la confianza, la moral, la seguridad psicológica del equipo o la comunicación y colaboración del equipo. ¿Qué harían ustedes para poder trabajar estos dos temas? ¿Qué alternativas se les ocurren? Por ejemplo, me gustaría escuchar algunas ideas u opiniones. Lorenzo, hay solo un comentario. Es que ¿Sí? lo que me he dado cuenta como consultora es que muchas compañías no están dispuestos a abordar ciertos cambios, inclusive pasar, no sé, una herramienta que teníamos de toda la vida a Jira, aún sabiendo que tenemos muchos dolores con la herramienta anterior. Ujú. Pero creo que nos cuesta hacer esas conversaciones difíciles. Ok, Pero de igual ellos quieren la relevancia y dicen, bueno, yo quiero ser parte del cambio, no quiero que me saquen de la foto y así sea por temas claro, políticos están. Así yo quiera montar un tema de insights y de opciones, es muy complejo porque no estamos dispuestos a hacer las conversaciones difíciles, ¿no? claro, O puede ser que cada uno tenga una visión distinta del cambio. Pero cuando claro, se unen los gerentes, entonces terminan teniendo el mismo discurso. En ese claro, punto, ¿cómo debería ser esa observación? Porque definitivamente un consultor no va a ser la solución. claro, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Me, Em, me sí, sí, gustaría comentar dale, algo Alberto. Sí, por favor, Alberto. y habla lo que he vivido, ¿no, Sí. Karina? Y creo que aquí lo que tenemos que generar es ese cambio de mentalidad. Ujú, Podemos implementar muchas estrategias, podemos pedirle que la gente nos acompañe, pero si no hacemos ese cambio, ¿no? De que, ¿por qué tienes que hacerlo? Nadie te va a seguir, ¿no? Esto acá en el banco es lo que quisimos hacer y obviamente tuvimos muchas diferencias por lo mismo, porque no éramos congruentes. ujú, Entonces, creo que podemos implementar todo tipo de metodología, pero si no tenemos esa congruencia, que es ese cambio de mentalidad, no vamos a poder llegar a nada. ujú. Que será Total. la primera actividad, respondiendo a tu pregunta, ¿no, Lorenzo? Sí, A cualquier estrategia, es ¿qué hago para que la gente cambie esta mentalidad? ujú, correcto. Y me encanta que mencionen estos dos, tanto Karine y Alberto, porque por más bueno que sea el consultor, el asesor, el coach, sí, eh, tú no vas a hacer el trabajo por las personas, ¿de acuerdo? Tú eres un guía, tú eres un catalizador, tú eres un facilitador del cambio. Tú lo único que vas a hacer es guiar a las personas en el proceso de cambio, ¿de acuerdo? Pero también esto requiere varias cosas. Número uno, entender por qué a las personas les cuesta cambiar. Y que aquí hay un tema que está bastante trillado, pero es súper importante considerarlo, el tema de la empatía. ¿Por qué las personas no quieren cambiar? ¿Por miedo? ¿Por desinterés? ¿Por ignorancia? ¿Por preocupación? ¿Por frustración? O sea, hay muchas razones asociadas con el sistema de creencias de las personas del por qué no quieren cambiar. ¿De acuerdo? Incluso hasta la escalera de la inferencia, por ejemplo, nos explica claramente el por qué muchas personas, debido a experiencias anteriores, se han generado varios vallas mentales donde justamente a través de estos prejuicios dicen, no, es que esta película yo ya la vi, ¿no? No tienes que contármelo. O sea, esto ya lo han hecho N cantidad de veces en la organización y no ha funcionado. ¿Por qué creen que a ciertas personas, no a todos, pero a algunas personas de la organización que tienen mucho tiempo en la compañía les cuesta más cambiar que a unos que quizá no tienen un sistema de creencias tan arraigado? Entonces, es importante esto que mencionas, Karine, porque ojo con esto.
Parte fundamental de que este tipo de cosas sucedan, por ejemplo, y podremos discutirlo quizá tema para otro webinar, el tema del sponsorship, ¿no? Imagínate si un sponsor, un patrocinador o los tomadores de decisiones o los C-levels, llámale por ejemplo director general, presidente, VPs, mandan mensajes contradictorios a lo que queremos hacer, ¿qué crees que va a pasar? Las personas quieren cambiar, pero lo siguiente que te dicen, bueno, Lorenzo, perfecto, pero ellos ¿cuándo, no? ¿Sí? ¿No les ha pasado? Nosotros queremos hacerlo, pero ellos ¿cuándo van a hacerlo? Entonces, esta parte es súper importante y claro está que uno de nuestros papeles es llegar a esos niveles, ¿no? Y ser capaz de influenciar e influir en estas personas. Porque a lo mejor, bueno, y ustedes podemos ver el tema del área de conocimiento de gestión de interesados, donde vamos a ver que hay personas que tienen cierto poder, influencia e interés en este tipo de cosas, con quienes trabajamos. Porque probablemente tu sponsor puede que sea que una persona que tenga mucho interés, pero poco poder o poca influencia dentro de la organización o de las personas. ¿Sí me explico? Y claro, bueno, eso ya lo podemos ver también en otro webinar. Uy, hay muchos webinars que podríamos trabajar, ¿no? O meetups o link coffee. Un tema que te plantea Lynch es cómo trabajas con los movers, las personas que quieren el cambio y están dispuestos a cambiar y haces equipo y sinergia con ellos, ¿cierto? En otras palabras, para responderte un poco más puntualmente la pregunta, una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, acá en Lean Change, Karine, tiene que ver con este tema, buscar una alineación. Uno de los ejercicios que hacemos es trabajar con los principales stakeholders, un ejercicio que nos permitirá, por ejemplo, identificar, bueno, ¿y qué queremos con este cambio? ¿Cuál es la visión del cambio? No sé si algunos de ustedes, por ejemplo, han escuchado de ADKAR, ¿sí? Y, por ejemplo, en su momento ADKAR, ¿sí? La primera A del acrónimo tenía que ver con conciencia, ¿no? ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque probablemente una de las cosas que debemos de trabajar como parte de esta transición, de este cambio, bueno, ¿cuál es la visión del cambio? Pero sobre todo, ¿cuál es la importancia del cambio? Y esto es súper importante. Muchas personas se resisten al cambio porque no son conscientes de la naturaleza, la necesidad o el riesgo de no cambiar. Porque yo estoy bien como estoy. Y si lo llamamos a un tema personal, por ejemplo, si se fijan, yo siempre les digo, Lorenzo está cachetoncito, tiene papada, está gordito, tal vez a lo mejor no se está cuidando como debería, ¿no? Se está desvelando, no come bien, no tiene buena salud, no hace ejercicio, bla, bla, bla. Pero Lorenzo en su mente está bien. Por más que Kevin, por ejemplo, me insista de que haga ejercicio, que me cuide, que no me desvele, etcétera, yo estoy bien. ¿Por qué cambiar? ¿Sí o no? Porque no soy consciente. Y si no soy consciente, a lo mejor no deseo el cambio. Bla, bla, bla. Y esto es súper importante y, por ejemplo, lo trae a colación uno de los grandes autores que me gusta mucho y que leo mucho, se llama Simon Sinek. Seguramente hemos escuchado el círculo dorado o el círculo de oro, ¿no? Y Simon Sinek trae a colación a través de este enfoque que muchas personas son conscientes sobre cómo hacer ciertas cosas, sobre qué tienen que hacer y sobre cómo lo tienen que hacer. Pero lo que no les queda claro es el por qué. Y algunas personas dirían más el para qué. Y eso es súper importante. ¿En qué consiste este cambio? ¿Por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿De acuerdo? Y esa es una de las grandes conversaciones, Karine, que hay que tener, por ejemplo, con estos sponsors, con estos C-levels, con estos tomadores de decisiones. Porque si no tenemos claro el por qué y el para qué, ¿cómo vamos a tratar de llegarles a las personas para que interioricen este por qué y este para qué? Probablemente en su compañía son cientos o miles de personas. Y decimos, bueno, quienes tienen claro el por qué y el para qué es el equipo del cambio. Sí, pero ellos no van a hacer el cambio. Son los cientos o miles de personas de la compañía, ¿no? ¿Me entiendes? Y a veces enviamos mensajes, flyers, comunicados, pensando que con eso vamos a resolver el tema. Y no es así. Quizás es un buen comienzo, pero no es lo único.
Porque muchas personas erróneamente piensan que la gestión de cambio es capacitación o comunicación. Y puede formar parte de las opciones, ¿no? Hablando de opciones, pero no es así. O sea, va mucho más allá de este tema. Me golpeé. Me emocioné. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, insights. Entiendo la necesidad, la problemática. Opciones. ¿Cuáles son todas aquellas alternativas que me ayudarán a entender y a resolver esta problemática o esta necesidad que voy a afrontar? Pero quiero que vean algo fundamental. Antes de decidir, bueno, hay que hacer todo esto y demás, no, a ver, tranquilo, vamos a calmarnos, como dice. No necesariamente hay que hacer todo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué podríamos hacer en ese sentido para poder decidir qué hacer? Porque esa puede ser una pregunta interesante, ¿no? Sí, exactamente, porque muchas veces pues nos pueden salir muchas ideas, pueden salir muchas opciones de cara a lo que queremos abordar, pero no necesariamente vamos a poder hacerlo todo, ¿no? Independiente de qué tamaño tengamos en nuestro equipo. Si somos poquitos, pues mucho menos. Necesitamos tener foco en algunas cosas que nos dé la capacidad. Y si somos un grupo grande, tampoco nos podemos poner a hacer muchas cosas, pues porque tampoco vamos a tener como esa visión de, bueno, qué podemos ir midiendo, qué podemos ir sabiendo si nos funciona o no. Y Lore tiene ese dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y en ese sentido aplica. Y es, bueno, si nos ponemos a hacer muchas cosas, ¿qué tanto le estamos dando foco a lo que estamos trabajando, no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a priorizar estas opciones? ¿Cómo podemos empezar a ver qué nos puede dar mayor valor? Nosotros lo usamos acá por medio de Lean Change, revisando lo referente a lo que es el valor que me pueda aportar de cara al cambio que estoy tratando de ir a resolver, las necesidades que tenga, qué tanto esas opciones me van a aportar valor de cara a esta necesidad, de cara a estas opciones. Y segundo, el costo. Y entendiendo costo no solamente por tema de dinero, aunque sí tiene que ver también con dinero, pero no solo esto, sino también, bueno, qué tantas horas me puede tomar esta opción, ¿sí? Qué tantos recursos me va a demandar, qué tanto voy a ocupar a las personas de mi organización. Entonces es importante revisarlo bajo estos dos parámetros, ¿no? El costo y el valor que me va a dar de cara al cambio. Lore, estás en mí. Correcto. Precisamente esta parte es fundamental porque no se trata de hacer todo. Hay que ser efectivos. Incluso más en el contexto de que la organización está ansiosa de resultados, ¿no? O sea, necesitamos resultados ya. Es más, vas para tarde, Alberto, por ejemplo, ¿no? O sea, ya te estás demorando. O sea, necesitamos resultados ya, para el mes pasado, no para dentro de 5 o 6 meses. Ya, resultados ya. Y esto es uno de los enfoques interesantes de Lean Change, donde vamos a ver que precisamente una de las cosas que nos plantea Lean Change es, bueno, ¿cómo podríamos trabajar estos resultados? Con un enfoque iterativo incremental, con un enfoque de experimentación. Porque, bueno, podríamos ver el tema de la teoría del cambio, y entre más grande sea el cambio, mayor el impacto, y si hay un mayor impacto en el cambio, se traduce en impacto en resultados, en productividad, etcétera, etcétera. Pero en lugar de tener una J tan pronunciada, lo que vamos a hacer es pequeñas jóticas, ¿de acuerdo? Pequeñas Jotas donde no quiere decir que porque vamos a experimentar no vamos a impactar a las personas o no vamos a tener un impacto asociado con el cambio, sí lo va a haber. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Si me ayudan con su micro, por favor. ¿Cuál va a ser la diferencia del enfoque? A diferencia de esto, parte de lo que vamos a trabajar es que vamos a llevar a cabo un enfoque de experimentación. Y esta parte incluso la trajo Jason Little, bueno, realmente todo el ciclo, pero sobre todo esta parte, la trajo Jason Little la colación a partir de un enfoque que se denomina Lean Startup. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el enfoque de Lean Startup, por ejemplo? Donde tenemos un ciclo de construye, mide y aprende. Construyo algo, lanzo este producto, mido cómo me va con el producto y eso me genera insights para poder aprender. O probablemente han escuchado del concepto de producto mínimo viable o el famoso MVP. ¿Les suena de alguna parte? Si es así, este concepto de MVP o de producto mínimo viable nace del enfoque de Lean Startup.
Lectura prácticamente obligatoria recomendada si estás próximo a lanzar un producto, un servicio, una solución. Si vas a abrir un emprendimiento, una empresa, lo que sea. Lectura obligatoria de Lean Startup, de Eric Rice. O el método Lean Startup de Eric Rice. ¿De acuerdo? Súper importante y ahí les va a dar muchísimos elementos en ese sentido. ¿Por qué menciono esto y por qué traigo a colación este tema? Porque, como les decía hace un momento, hoy estamos cayendo en una tendencia de que ahora todo es un experimento. No, o sea, vamos a experimentar porque nosotros tenemos una hipótesis que nos gustaría validar. Y esto es súper importante. La manera en la que vamos a validar esa hipótesis es a través de un experimento. Si nos acuñimos a la definición científica de qué es un experimento y demás, pues que trae incluso una cierta probabilidad de fallo y de fracaso, ¿para qué experimentamos? Para validar una hipótesis o comprobarla. Y esto es súper importante porque muchas veces definimos hipótesis o definimos experimentos sin tener claridad de cuál es la hipótesis que hay que validar y cómo la vamos a validar. Es decir, qué métricas, indicadores nos va a ayudar, o KPIs u OKRs, nos van a ayudar a validar ¿qué? La hipótesis. Y algo fundamental. Lean Change te va a brindar un ciclo a través del cual vas a preparar el experimento, a través del cual vas a ejecutar este experimento y, súper importante, vas a revisar los resultados del experimento. Debido a estos 3 puntos y estos 3 momentos, por eso es fundamental definir las hipótesis, las métricas que me ayudarán a validar esta hipótesis, que pueden ser métricas de progreso o métricas de éxito, y por supuesto, todo lo que te plantea Lean Change desde la perspectiva de Visual Management y Design Thinking. Hay que visualizar el cambio y lo que implica el cambio. Por eso es que una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, en Lean Change, es utilizar diferentes técnicas y diferentes herramientas. Por ejemplo, lo que yo les mostraba hace un momento, esto se conoce como un Canvas. Por su término en inglés, vendría siendo el Strategy Change Canvas o el Canvas estratégico del cambio. Este Canvas estratégico del cambio lo que nos permitirá en términos generales es tener una conversación con diferentes personas, sponsors, stakeholders, para poder buscar una ¿qué? Una alineación. Estos son ejemplos de algunas fotografías de algunos workshops que nosotros hemos hecho con algunas organizaciones o incluso con algunos participantes en diferentes workshops, donde hemos facilitado un ejercicio, ¿no? Visual Management son cosas similares a estas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Justamente trabajamos ciertos elementos para poder participar en un ejercicio que nos lleve a cabo una alineación y que eso incluso nos brinde insights o estrategias, ¿no? Cuando les digo vamos a visualizar el cambio, en Lean Change utilizamos algunas herramientas, por ejemplo, lo que vendría siendo el Change Canvas o el One Page Canvas. Y este tipo de herramientas que, por ejemplo, nosotros enseñamos en nuestros workshops comercial, lo que nosotros les brindamos a las personas es el entendimiento de cómo aplicar estas diferentes herramientas que están asociadas ¿con qué? Con la gestión y visualización de los cambios. Pero ojo con esto, el Canvas no resuelve el tema. No porque yo ya tengo un Canvas, ya con eso el cambio se va a dar. No, o sea, podemos tener las mejores herramientas, las mejores técnicas, pero es más profundo que esto. Pero ayudan y facilitan el cambio un montón. Porque como les decía, con este tipo de ejercicios, parte del enfoque de Lean Change es considerar diferentes elementos que te ayudarán a gestionar el cambio en una empresa. Buscas una alineación, integras a todo el sistema, ya sea el equipo, las áreas, la organización en general, dependiendo de qué tanto lo quieras escalar. Una parte medular es involucrar a las personas impactadas por el cambio en el diseño del cambio y todo esto siguiendo un enfoque de experimentación. Esto es una parte fundamental. En ese sentido, y para ir cerrando un poco en esta parte, en resumen, ¿qué es Lean Change Management? No es otra cosa, no más que una colección de ideas,
prácticas y herramientas modernas de gestión de cambio que están basadas o inspiradas en diferentes elementos. Por ejemplo, Agile, Lean, Lean Startup, Design Thinking y este tipo de aspectos que te ayudarán a introducir y a gestionar cambios a nivel equipo o a nivel organización. En otras palabras, si quisiéramos comparar como los enfoques entre un modelo tradicional, basado o impulsado en el feedback, versus Lean Change Management, que es un modelo basado o impulsado en el feedback, en ese sentido creo que lo dije otra vez, los modelos tradicionales están basados en el plan, en la estrategia, y eso es lo importante, el entregable, el resultado, el artefacto, el proceso. Y en Lean Change, lo que nosotros vamos a tener de mayor valor es el feedback. Lorenzo, ¿pero qué significa esto de basado e impulsado en el feedback? Bueno, ¿se acuerdan que les decía que las personas se resisten al cambio? Lo que tú haces es despliegas un enfoque de experimentación, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Para ir trayendo colación, ya regreso a esta imagen. Lo que esto significa es que nosotros vamos a trabajar a través de iteraciones, a través de ciclos iterativos, donde a través de estos ciclos vamos a desplegar cambios. Esto implica que definamos todo un backlog de cambios, ¿no? O un backlog de transformación. O sea, todo lo que quisiéramos trabajar o desplegar en los equipos o en la organización. Vas a trabajar a través de iteraciones, donde en cada una de estas iteraciones vas a aplicar el ciclo de Lean Change Management. Insights, opciones y experimentos. De tal forma que en una iteración vas a llevar a cabo un experimento o varios experimentos. Dependerá de la capacidad que tengas. Pero lo que tú vas a hacer es que al término de esta iteración vas a recopilar ¿qué? Feedback. ¿Vas bien? ¿Cómo sabes si lo que estás haciendo te está acercando al resultado que deseas? ¿Cómo puedes recopilar insights o feedback de parte de las personas impactadas por el cambio? Y esto es fundamental. Y todo este enfoque tiene que ver con el ciclo y la aproximación de Lean Change Management. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que viene entre estas dos aproximaciones? Un enfoque impulsado por el plan o una estrategia versus un enfoque impulsado por el feedback que nos plantea Lean Change Management. Sí, pues como nos comentas, inicialmente es eso, ¿no? Cómo uno va detrás de ese plan, va detrás de esa estructura, así como les decíamos, de la manera tradicional de llevar los cambios, donde nos dicen, bueno, este es el paso 1 y del 1 al 100 y así va a implementar el cambio. Eso es impulsado por el plan. Mientras que el de Lean Change se va impulsando por ese feedback que nos van entregando a medida que vayamos iterando experimentos. A medida que vayamos adquiriendo insights, vamos a ir recibiendo mayor información y eso es lo que va impulsando esta manera de trabajar con Lean Change Management, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver estas diferencias. Por el lado tenemos, cuando nos impulsamos por el plan, estamos hablando de que ese plan lo crea el equipo de cambio. Llegan unas personas, ya sean externas o llega un equipo inicial y dice, nosotros el cambio lo vamos a implementar así, así es como nosotros lo vemos, creemos que es la mejor forma y el resto, por favor, adáptese. Esa es la manera tradicional, mientras que por el lado de Lean Change lo que decimos es, bueno, ¿cómo co-creamos el cambio? ¿Cómo en conjunto con esas personas que están viviendo dentro de la organización el cambio, que son los que se ven impactados, esas personas que están en el día a día con todos estos temas, cómo nos pueden ayudar? Entonces, ¿cómo a través de trabajar con ellos podemos ir co-creando este cambio? ¿Sí? Por otro lado, hablamos de que prima el proceso cuando estamos haciendo cambios, gestiones de cambio tradicionales, ¿no? Si recuerdan lo que habíamos dicho, como valoramos esa certeza, no nos queremos mover de esos planes que tenemos. Entonces, el proceso siempre va primero, no nos podemos mover de ese proceso porque ya sería terrible. Mientras que en Lean Change hablamos de que las personas van primero, ¿sí? Lo que va primero es cómo podemos ayudarle a las personas, cómo ellas son las que nos pueden entregar la información, ¿sí? Por lo mismo, cuando hablamos del tradicional, hablamos de que no podemos irnos adaptando, porque tenemos un modelo rígido que nos va a ir diciendo cómo hacer las cosas. Entonces no es adaptable. Mientras que si se dan cuenta, en el ciclo de Lean Change Management, dependiendo de los insights que reciba, dependiendo de los experimentos que haga, yo me voy adaptando. Si en algún momento de la gestión del cambio, en algún momento de las iteraciones, yo planteé unos experimentos y ninguno me funcionó, tengo que adaptarme, entender qué es lo que de pronto no funcionó, qué fue lo que hice mal y volver a pivotear lo que estoy haciendo. Entonces constantemente nos estamos adaptando. ¿Ah? Aquí
en los métodos tradicionales partimos de esa secuencia, bueno, planeo, ejecuto y cierro, ¿sí? Esa es la única forma como yo lo hago. Y apenas se me Ujú. ayuda el audio. Mientras que, perdón, planeo, ejecuto y cierro, y eso es algo que hago durante todo el modelo. O sea, es una gran planeación, tengo una ejecución por un tiempo prolongado y luego ya cerré y miramos cómo nos fue hasta ese momento, ¿no? No tenemos un feedback antes de. Mientras que el Lean Management estamos constantemente planificando y ejecutando porque queremos y buscamos ese feedback constantemente. Entonces, para hacerlo no podemos simplemente esperar hasta el final del cambio, sino que tenemos que ir haciéndolo de forma iterativa, ¿no? También hablamos de que finalmente cuando hablamos de un cambio impulsado por el plan, estamos siempre respondiendo a esa urgencia, ¿sí? Mientras que en Lean Management lo hacemos con causa y propósito, ¿sí? Dependiendo de lo que vaya saliendo, voy mirando hacia dónde van mis objetivos. Entonces va a través de ese ciclo trabajando, ¿listo? Ujú, correcto. Y bueno, equipo, para ir cerrando tanto la sesión como el espacio en términos generales, que por cierto, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, me gustaría que vayamos generando algunas conclusiones. Te quiero preguntar, ¿qué te llevas de esta sesión? Invertiste cerca de hora y media en este espacio. En ese orden de ideas, ¿qué comenzarás a trabajar? ¿Cuáles serán tus próximos accionables? ¿Qué rescatarías en términos generales de este espacio? Me gustaría que nos demos unos minutos para poder compartir algunas ideas o algunos insights con otros compañeros respecto a estas preguntas. ¿Estamos? ¿Listo? Vamos allá, por favor. Adelante.
Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron compartir? Ujú. Sí, mucho. Excelente. Sí, es difícil. Pues nada, como todo en la vida, estamos llegando al Todo final lo bueno se acaba. de esta sesión. Exactamente. Estamos llegando al final de esta sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta sesión. Espero que en lo personal y también junto con Kevin y con todo el equipo, con Claudia, con Renata, que se lleven cosas de valor. Sí, que haya valido la pena esta hora y media que estuvimos invirtiendo por acá. Y nada, me gustaría preguntarles, bueno, más bien nos gustaría preguntarles, ¿qué les pareció la sesión? ¿Les gustó? ¿Qué opinan? Y yo creo que la colaboración, y hablábamos en unos grupos, la co-creación. Primero sentirte parte de, eso, digamos, te empodera y logras mejores soluciones, ¿no? Ujú, O resolver mejores problemas. excelente. Listo, muchas gracias, Ricardo. Bueno, a mí me resultó muy claro, si bien como te lo manifesté, me gustaría tocarlo más con mano en el sentido para poder aplicarlo, pero de todas maneras tu exposición fue clara y bueno, me quedo con este desafío, digamos, este reto. Excelente. Muchas A mí en lo gracias. Quiero personal opinar. me funciona como una alarma, como un recordatorio de que el mundo va girando muy rápido y de que no sé cuántos de nosotros estemos, pero bueno, los que estamos en recursos humanos, que tenemos esta responsabilidad de ayudar a que los cambios se puedan ejecutar, creo que nos da una claridad de por dónde podemos hacerlo y por dónde ya no nos va a resultar adecuado hacer o proponer los cambios de manera lineal. Entonces, para mí es una alarma, un muy buen recordatorio. Ujú, Gracias, Lorenzo. Pues yo creo que estamos dando un buen paso, todos los presentes, ya que queremos involucrarnos en la parte Agile, pues ya con el hecho de que ya nos conectemos vía call, vía videoconferencia, creo que ya dimos un gran paso. Creo que ujú, antes era un temor conectarte y al tener esta interacción, el empezar a conocer a otras mentalidades, otros países, eso suma mucho. ujú. Entonces ya dimos Correcto, un buen paso. Agile. correcto. Muchas gracias, Alberto. Excelente. Pues nada, equipo, no les quitamos más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos de esta sesión. Veo caras nuevas, veo caras conocidas. Siempre es un gusto que nos puedan acompañar en este tipo de eventos. Estén al pendientes. Vamos a traer otros eventos más para ustedes, webinars, Link Office, Meetups, donde no solamente estaremos hablando de Lean Change Management, sino de otros enfoques también que complementan bastante este tema. Les vamos a compartir tres cosas. Número uno, el material y los slides de esta sesión. Número dos, la grabación de la misma, que en un momentito más va a estar disponible por si quieren repasar algo o compartirlo con alguien de su equipo, algún compañero conocido. Y número tres, les estaremos haciendo llegar en un momentito más lo que vendría siendo la constancia de este webinar oficial. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz Buenos días. día. Adiós. Chao. gracias Lorenzo. Gracias. Saludos a todos. Excelente día a todos. Muchas gracias. El curso que tú impartes
Sí, Gracias. Ya especializas, profundizas en las herramientas, ¿verdad? correcto, correcto. Sí, Exactamente, sí. en los workshops que damos, igual quien se quiera quedar un poquito más de información sobre esta parte, en los workshops que damos, Alberto, precisamente no solamente enseñamos el concepto, la teoría y qué es Lean Change y el ciclo, sino más que nada es, hacemos una simulación práctica para que los participantes tengan la experiencia. Por ejemplo, ahorita les mostré algunos Canvas, ¿no? Entonces lo que hacemos es que hacemos una simulación para que las personas aprendan cómo aplicar este tipo de enfoques y estas herramientas en la gestión del cambio. Perfecto. ¿Correcto? Entonces ahí Ok. les enseñamos toda esta parte precisamente. Muy bien, muchísimas gracias. No, Estamos al en contrario. contacto, Lorenzo. Excelente, Muchas gracias. Luis Claro que Alberto. sí. Nos vemos, por cierto, el fin de semana. Exactamente. Nos escuchamos. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Bien, luego. chao. Adiós. Cuídate. Cuídate. Hasta luego, Atenea. Un gusto verte nuevamente. Excelente, gracias, Lorenzo. Gracias. Hola, Marcela. Sí, con gusto te enviamos la información Hola, al Lorenzo. correo. Ay, ¿Listo? gracias. Sí, es que pues yo estaba acá porque otra persona me pasó el link, Sí, pues para inscribirme, me lo ha pasado ya la sí. semana pasada, entonces no sé si de pronto no estoy, no sé cómo Claro. es para Marcela, poder regálame tu nombre para poder registrarte, ¿listo? Y poder Ay, sí. compartírtelo, ¿ok? Ay, listo, es Jenny Marcela Tarazona Cediel. Listo, tú me lo puedes regalar ahí en el chat, por favor. Acá por el chat, Sí, ¿cierto? muy amable. Listo. Muchísimas Y de gracias. pronto si haces más webinar y eso también, pues para que me llegue la información. Estoy muy Sí, interesada. Listo. claro que sí, con mucho gusto. Sí, Listo, ahí te estoy enviando la información. Y mi claro que correo, sí. pues que es el que está. Listo, muchísimas Súper. gracias. Igual forma, Gracias. Andrés, te enviamos la información, ¿listo? Y el certificado. Vale, Muchísimas gracias por la Muchas gracias. gracias, información. Lorenzo. Gracias. Muy Gracias. buena la información. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Bueno. Que estén bien.